Buenos días, voy a presentar un trabajo en progreso que está aún desarrollándose, no es aún una ponencia redonda y completa, y presentaré una tesis para que la discutamos eventualmente. El título del trabajo es Democracia, Representación y Cohesión Social. Y le doy lectura. En un trabajo de finales de 2017 afirmaba, junto con Álvaro Aragón, que los tiempos que corren no son propicios para defender las virtudes de la representación política. Con esa frase, nos referíamos a la necesidad de sumarnos al esfuerzo de encarar las diversas y acertadas críticas al disfuncional desempeño hoy en día de nuestras democracias representativas. En esa ocasión, nos concentrábamos en abordar la relación entre democracia y representación bajo la tesis siguiente. La democracia contemporánea se ha desdibujado y entrado en crisis por causa del vaciamiento de las instituciones representativas sobre las que se sostiene, elecciones, partidos, parlamentos. Dicho vaciamiento, decíamos también, es el que ha empujado a falsas salidas o soluciones ante ese desencantamiento ciudadano que ha provocado desafección política, crisis de confianza y debilitamiento de la cultura de participación y cooperación colectiva. Es decir, ha moldeado en términos negativos la cohesión social. En concreto, examinábamos, así sea de forma sucinta, dos de estas falsas salidas, la tecnocracia por un lado y el populismo por el otro. La tecnocracia en tanto inercia sistémica que se quiere imponer como una suerte de única opción evolutiva a la pérdida de capacidad de intermediación de las instituciones democráticas. De esta suerte, la democracia consistiría en la afirmación de que el conocimiento técnico es lo que constituye la fuente de estabilidad y cohesión social de las sociedades del presente y del futuro, por lo que debe dejarse en manos de los expertos el completo proceso de diseño y ejecución de las políticas públicas. Es esta una tesis que prescinde de la participación política ciudadana y concibe como posible en la práctica no solo un antivalor, sino un contrasentido, el de una democracia sin ciudadanos, y de hecho también sin políticos. Si, en dicha lógica, los expertos son los poseedores del conocimiento técnico para dar respuesta a los problemas de la sociedad, podemos prescindir con tranquilidad del proceso democrático de elevación de demandas desde la sociedad al Estado, a través de los partidos u otras instancias representativas, y la subsecuente respuesta estatal que cerraría dicho ciclo de gobernabilidad democrática. La respuesta alternativa, la salida populista a los problemas de representación democrática, postula por su parte la equivalencia o comunidad sin intermediación entre el pueblo y su líder, es decir, es el falaz decreto de identidad mecánica y espontánea de intereses, necesidades y expectativas entre el gobernante y el pueblo. El atractivo y la explicación de la gran seducción que esta respuesta encuentra en nuestros tiempos se construye desde la ilusión falaz de que es cuestión de buena voluntad, particularmente la del líder populista, devolver eficacia a la política. Bueno, entonces, primer apartado. Vuelvo en esta ocasión sobre estos apasionantes temas involucrando una diferente y quizás nueva perspectiva de abordaje, la de la cohesión social. En el texto arriba citado, la discusión que Aragón y yo proponíamos giraba en derredor de sí con el escenario básicamente esbozado líneas arriba. Podía sostenerse que la representación política democrática se dirigía hacia un escenario de su inminente desaparición y sustitución por algún otro mecanismo de organizar y dar cuerpo a la convivencia social. Adelantábamos una posición de principio, en el sentido de que aclarábamos que aún no creíamos que pudiese declararse la defunción de la democracia, y que, además, parece existir un contundente consenso que tampoco ese aún improbable desenlace nos pareciera deseable. Esto implica una posición normativa de principio a favor de defender a la democracia y su diseño institucional representativo. Por ello, quizás cabría hacerse una reflexión similar desde el punto de vista de la cohesión social. Es decir, podríamos preguntarnos si es ya anticipable esbozar tanto nuevos principios de legitimidad de la acción colectiva como prácticas institucionales que acompañasen y sostuviesen a esas aparentemente nuevas formas de cohesionar a los individuos y comunidades bajo los emergentes y desafiantes síntomas de cambio político, no siempre del signo más deseable. En un reciente coloquio que organizamos en octubre del año pasado, planteábamos precisamente la necesidad de ir más allá o enriquecer las convencionales perspectivas institucionales
con las que las teorías de la democracia construyeron un canon, el cual justamente ha sido objetado y rebasado por diversos fenómenos, tanto viejos como la persistencia de la pobreza y desigualdad, así como con nuevas reediciones de episodios de violencia, xenofobia, racismo, etc. Como sabemos, la cohesión social que la democracia procura es probablemente la más deseable, pero al mismo tiempo la más frágil. Los específicos mecanismos de la representación para garantizar la participación política en la toma de decisiones o las convenciones y protocolos orientados a garantizar la concentración, orientados a evitar la concentración del poder y por ende su necesaria división, además de proporcionar eficacia a los compromisos del Estado democrático de derecho, para garantizar justamente la vigencia de esos derechos humanos fundamentales, exige para su funcionamiento equilibrios institucionales difíciles de lograr y mantener. Se trata de equilibrios frágiles, inestables y al mismo tiempo normativamente potentes entre principios tales como el derecho y la soberanía popular, el individuo y la comunidad, la gobernabilidad, que busca procurar eficacia, por un lado, y la consulta ciudadana, por el otro, que busca garantizar el pluralismo, ¿no? El pluralismo, pero a veces incluye una amenaza de una probable parálisis decisional. En fin, desde una perspectiva liberal, el precio que se paga por mantener la disciplina constante necesaria para reproducir esta exigente cohesión social es, sin embargo, un precio que vale la pena pagar porque, de lo contrario, la primera baja son las libertades individuales. Una cohesión social sin garantía de estas libertades es, para cualquiera de los liberalismos habidos o por haber, un valor inaceptable. Segundo punto de esta ponencia. Bernard Manan, a finales del siglo XX, ofreció una lectura muy interesante sobre las transformaciones ya patentes en esa época de los mecanismos de la representación política y que iniciaban la posterior e inmensa ola de autores que han anunciado, si bien no la muerte, al menos sí la crisis de hondo calado en la que se adentraba la democracia. Lo interesante de este autor fue la manera en cómo interpretó la naturaleza de esas transformaciones. Ante todo, rechazó el pesimismo intrínseco en gran parte de los diagnósticos al uso. Manan, apoyándose en una solvente investigación histórica, fundamentó y proporcionó una interpretación alejada del alarmismo que auguraba un destino catastrófico para las instituciones de la representación política y por ende al conjunto de dimensiones y contenidos asociados a la democracia. Creo que en el momento presente es válido rescatar esta perspectiva, que no cede fácilmente al alarmismo de la anulación y o impotencia de la política por un lado, o por el otro a las desmesuras de la indignación. Actitudes que, si bien tienen fundamento, también pueden obnubilar los procesos de construcción de soluciones y salidas a los dilemas democráticos del presente. Si recordamos, en la ya clásica interpretación a la que me refiero, Manan propuso sustituir la noción de crisis por la noción de, entre comillas, metamorfosis, ¿no?, de la representación. Apelar a estas categorías de mutación o metamorfosis de la representación nos permite rescatarla ante la andanada de certeras críticas emanadas de las disfuncionalidades presentes en el desempeño de esta. Es decir, para Manan, desde su nacimiento en el siglo XVIII hasta el presente, el diseño de la representación política habría mantenido invariable su estructura interna básica, la cual se ha sostenido desde entonces sobre 4 elementos institucionales que son, como ya sabemos, las elecciones, la autonomía de los representantes, la libertad de expresión y, en cuarto y último lugar, la deliberación como método para llegar a decisiones colectivas. Lo que ocurre, propuso Manan, es que cada una de estas instituciones funciona de manera diferente y provoca consecuencias distintas en el funcionamiento del sistema político si cambia el mecanismo de intermediación con el que se las ha echado a andar. Ese mecanismo fue en el siglo XIX el Parlamento y en el siglo XX lo fueron los partidos políticos. Desplazar un mecanismo por otro no necesariamente implica su desaparición, simplemente coloca en un lugar secundario al que ha sido desplazado por el emergente, pero ambos pueden coexistir, modificando sustantivamente, eso sí, la funcionalidad de la representación en su conjunto. En este sentido, el paso del siglo XIX al XX
habría significado para la representación democrática un primer episodio de transformación o transición. A finales del siglo XX nos encontraríamos, y esa es la apuesta de Manán, ante un segundo episodio similar que aún no terminaríamos de comprender a cabalidad por nuestra falta de perspectiva histórica. Sí, en nuestros días, contundentemente, se puede sostener que los partidos políticos han dejado de ser el mecanismo de intermediación entre sociedad y Estado, con las implicaciones que están a la vista de todos, que ya las conocemos, cartelización de los sistemas de partidos, campañas políticas incentivas en dinero y mercadotecnia política, volatilidad del voto como consecuencia de lo anterior, y además de la severa sangría y o casi extinción de militancia convencional en los partidos, vaciamientos de los contenidos programáticos e ideológicos en las campañas electorales, Sí, efectivamente, todo esto nos alarma, es porque efectivamente está ocurriendo, es una realidad. El propio Manán en su análisis enfatiza, junto a estos otros rasgos ya citados, otros como la centralidad estratégica de los sondeos de opinión pública, el peso de la imagen artificialmente construida del candidato, la sofisticación desarrollada por los expertos en medios para inducir las preferencias de los electores y el vaciamiento de la deliberación ciudadana sobre los grandes temas y problemas de la sociedad. Vaciamiento en los que ahora estos temas son ahora negociados entre el gobierno y los grupos de interés, ya no en el espacio público y de manera transparente, sino en espacios elitistas y opacos. Bien, sin embargo, esto no significó para Manán que la representación democrática estuviese necesariamente herida de muerte. En su lectura interpretativa, todos estos cambios ocurrían porque ahora los medios de comunicación fueron los que desplazaron a los partidos políticos como mecanismo de intermediación entre sociedad y Estado. Propuso llamar a esta segunda etapa de cambio en la representación política una, entre comillas, democracia de audiencia, que en su dinámica poseería la misma congruencia y consistencia interna que habrían tenido en el pasado tanto el parlamentarismo del siglo XIX como la democracia de partidos a lo largo de la mayor parte del siglo XX. Debido a esa congruencia interna se podría explicar ese conjunto de fenómenos ya señalados líneas arriba, pero que a fuerza de repetirse aún nos parecen un tanto perturbadores. Bien, en realidad, en mi opinión, aquí va un poco mi intuición, mi aporte, la tesis de Manán ha sido quizá ya superada a lo largo de las casi 2 décadas que llevamos en el siglo XXI. Trato de explicarme. Creo que, en los hechos, la vertiginosa revolución tecnológica ha desplazado a los medios de comunicación tradicionales, debilitando agudamente esa de por sí ya disminuida capacidad de intermediación que Manán aún le atribuye a los medios. Pienso que puede sostenerse que una de las más claras e inesperadas consecuencias es que ahora sí, la representación democrática tendría casi nula capacidad de intermediación. Y es esto lo que nos ha introducido ya en un terreno inhóspito y salvaje para la política. Quizá por ello es que la filosofía posmoderna, tan de moda en nuestros días, puede anunciar la muerte de la política y con ello cómodamente regodearse en la presunta falta de alternativas a los desafiantes problemas de cohesión social que nuestras realidades plantean. Es lo que abordaré en realidad un poco muy brevemente y puntualmente en el apartado último de esta comunicación. Bien, si es cierta la conjetura que planteo respecto a que el impacto tecnológico, en especial en el área de la comunicación de la esfera del espacio público, demolió finalmente el rol de los medios en tanto factores estructurales de intermediación entre Estado y sociedad, ello nos obliga ineludiblemente a realizar una relectura, como decía yo, de los dos fenómenos, de la tecnocracia y del populismo. Quizá llegado a este punto debería recapitular brevemente la línea argumental que me trajo hasta aquí. Veamos. La democracia representativa se encuentra en crisis tanto por razones de eficacia como de representatividad. La prueba de ello es la fuerte emergencia de fenómenos antagónicos de populismo y tecnocracia que la pervierten y anulan. La consecuencia de todo ello se expresa en una posibilidad de transitar hacia escenarios ambivalentes, o hacia un autoritarismo de nuevo cuño marcado por la autorreferencia tecnocrática, con una muy particular forma de cohesión que probablemente es autoritaria, o hacia la irresponsabilidad y anarquía característica del populismo, que sería otra forma de cohesión social. Por supuesto, en la medida en que el populismo posee una tendencia a anular el pluralismo social,
También, paradójicamente, puede calificársele de ser una variante autoritaria, ¿no?, de esta cohesión social que estamos estudiando y buscando. En todo caso, esto es lo que me importa saber, explorar si es posible rescatar lo positivo para la cohesión social que se manifiesta en los síntomas graves de estos dos fenómenos, con el objeto de buscar nuevas maneras constructivas y de probables ventanas o espacios que nos conduzcan a una reformulación más compleja del funcionamiento de la democracia. Por supuesto, esto establece una agenda ambiciosa que no puedo desarrollar en este espacio y, como ya advertía, era un trabajo en progreso. Por tanto, solo a título de ejemplo esbozaré en el breve espacio del que dispongo algunas tendencias que se presentan en el terreno de la comunicación política tal y como se despliegan en el momento presente de inmediatez. Bueno, ya no puedo leer, se me acabó el tiempo, solo los enuncio, ¿no?, lo que se desarrolla un poquito con más elementos. Primero, este componente de la comunicación del mensaje, ¿no?, y de la dificultad de controlar o verificar la verdad de su contenido. Y, en segundo lugar, las implicaciones que conlleva esto para la verdadera naturaleza de la acción política. Bueno, muchas gracias por su atención.